Bien, vamos a dar paso a esta última mesa sobre inconceptualidad. Tenemos dos ponentes muy especiales. Bueno, Pedro García Durán, que ya nos deleitó con su presentación sobre Bloomberg y Girard, quien va a presentar una ponencia sobre un balance de la historia de la teoría, metáfora, mundo de la vida y teoría de la inconceptualidad en Hans Blumenberg. Bueno, como ya presenté a Pedro, no me voy a detener en hablar un poco más de su currículum. Pero sí voy a presentar de una vez también a Ricardo Lalefiliev, que nos acompaña hoy con una ponencia sobre Blumenberg, el absolutismo de la realidad y lo real lacaniano. Ricardo es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, secretario académico de la Maestría de Teoría Política y Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, docente de grado y posgrado en el área de Teoría Política en distintas universidades argentinas. Es miembro del Centro de Historia Conceptual de la Universidad de San Martín y es autor de diversos trabajos académicos, entre los que se destacan su libro La política y la derrota, un contrapunto entre Gramsci y Carl Schmitt, y la compilación Hans Blumenberg, Pensador Político, que es la que se ha mencionado en este congreso y que todos estamos muy ansiosos de ver muy prontamente publicada para disfrutarla y leerla. Entonces le voy a dar la palabra primero a Pedro. Gracias de nuevo por esta intervención. Te escuchamos. Bueno, seré breve, ¿no? Porque ya he hablado bastante, como intentaba decir antes hoy. Y bueno, de nuevo, como ya en otros casos se ha comentado, proviene de una ponencia. Lo que voy a comentar ahora proviene de un texto que envié también para el volumen colectivo de Ricardo Laliev y Gonzalo. Y en mi caso, lo que trataba un poco de analizar aquí, brevemente lo explicaré, sería tratar de comprender qué era o qué referente externo, a mi entender, o qué lógica conducía a la metáfora. A mi entender, Blumenberg trata de diferenciar su teoría de la metáfora de otras que son eminentemente intradiscursivas, por decirlo así, dándole alguna clase de referente que obviamente no es un referente intuitivo de base, por lo menos no siempre. En este caso, claro, mi análisis empezaba comentando un poco o tratando de explicar el decurso de la fenomenología, ¿no? Como ya se ha mencionado antes en la mesa referente a la metaforología, perdón. La metaforología nace como una herramienta auxiliar, ¿no? Para la historia conceptual y con el tiempo deviene lo que hemos llamado una teoría de la inconceptualidad. Yo creo que, en general, la metaforología surge del intento de Blumenberg, o él incluso se lo comenta en una carta a Eric Rotaka, cuando le propone publicar el famoso ensayo de La luz como metáfora de la verdad, que surge de su intento, aquello que él llamó historia espiritual de la técnica, ¿no? Su intento de comprender el proceso técnico, relacionando, aunque él no utiliza una y esa terminología, el mundo de la vida, ¿no? Con el concepto de realidad que se construye en torno a él. Esto, a mi entender, exigiría ciertos métodos, ¿no? Para conectar lo que hay más allá del concepto con el concepto y daría pie al surgimiento de la metaforología, ¿no? La metaforología, en paradigmas, en principio, se mantiene centrada en el concepto. La metáfora sirve como un elemento plástico de significatividad que complementa el lenguaje conceptual y se subordina a él. Bien como su predecesora, ¿no? Como un Restbestände, como algo que queda, luego se conceptualiza, o más sobre todo, como la metáfora absoluta decía, en aquellos casos en los cuales el concepto es abstracto en grado sumo y necesita proveerse de algún tipo de intuitividad para ser pragmático y ser operativo, por decirlo así. A mi entender, estas metáforas absolutas ya apuntan, evidentemente, hacia la inconceptualidad, ¿no? Pero esta transformación no se produce realmente, o empieza a producirse en la década de los 70, y yo creo que empieza a verse en dos artículos. El primero es Beobachtungen an Metaphern, advertencias sobre metáforas, ¿no? Un texto de 1971, igual que Aproximación antropológica a la actualidad de la retórica, el mismo año, que será el otro texto, en el cual aparece una crítica a la forma de concebir los conceptos del Historisches Wörterbuch der Philosophie, del diccionario de Joachim Ritter,
en el cual Blumenberg le acusa no de excluir las metáforas, como se dice a veces, sino de no haber tenido en cuenta cómo la metaforología conducía a una estructura genética de la construcción de conceptos, que anclaba, es decir, cómo conducía su anclaje en el mundo de la vida. Por otro lado, en ese mismo año aparece aproximación antropológica a la actualidad de la retórica, donde, como ya se ha comentado, Blumenberg explica o vincula la metáfora con la forma de relación del ser humano con la realidad, ¿no? El ser humano sería un ser que se relaciona a la realidad de forma indirecta, aplazada, metafórica. La cita ya se ha leído en un par de ocasiones, creo, esta tarde. En este caso, Blumenberg extenderá poco a poco, cuando ya en 1979 aparece el texto, el epílogo famoso de Naufragio con espectador, el contexto él dice ya que la metáfora es solo uno de los casos de algo que un comentarista, Felix Heidenreich, llamará figuras de la significatividad, que pueden englobar anécdotas, mitos, etc. No es que sean en sí analogables, tienen diferencias, pero serían elementos, digamos, en los que se aglutina un significado que permite vehicular, por decirlo así, la inconceptuabilidad dentro del lenguaje. En este sentido, la pregunta que me surgía a mí sería, bueno, Blumenberg habla en muchas ocasiones, habla, por ejemplo, en paradigmas del realismo de las metáforas, habla de la lógica de la fantasía, aludiendo a un concepto de Vico. ¿Cuál sería el elemento que permitiría vehicular este, ¿no? Creo que aquí esto cambia. Creo que es el cambio quizá más importante que hay entre la primera metaforología y la segunda, ¿no? En paradigmas, Blumenberg se atiene bastante a un modelo que podríamos definir kantiano. Ahora explicaré en qué sentido, ¿no? Bueno, él alude al parágrafo 59 de la crítica del juicio, ¿no? Del transporte simbólico de una intuición a un concepto que jamás podrá tener una intuición. Y en este caso, por ejemplo, este texto, bueno, no me resisto a leer esta pequeña cita. Bueno, esta pequeña cita es un diálogo no muy conocido de la primera presentación que Blumenberg hace de paradigmas, que es en 1958, en la reunión del Deutsches Forschungsgemeinschaft para la historia conceptual. Él presenta un breve resumen que llama Tesis para una metaforología que es poco comprendido, digamos, pero aquí se muestra cómo Blumenberg en primera instancia sí que diferencia entre realidades, por decirlo de alguna forma, entre conceptos, y considera que tienen, digamos, directamente un contenido experiencial, por decirlo así, o intuitivo. Es un diálogo muy breve entre Hermann Schmitz, Ludger Einhanshof, dos filósofos bastante desconocidos, y Blumenberg. Schmidt le dice, si la pregunta puede formularse conceptualmente, entonces debe ser respondida de ese modo. Blumenberg comenta, la metáfora no quiere dar ella la respuesta, sino una imagen. Si no se emplea la metáfora de la luz, se puede emplear otra. El discurso sobre la participación del hombre en la verdad es una metáfora cuantitativa. Eso se puede decir conceptualmente con Bolzano. El conjunto de todas las oraciones incluye un subconjunto de frases decisivas que pueden ser demostradas. Y aquí Blumenberg le dice, bueno, usted realmente lo que está dándome es una metáfora. Dice, la metáfora no es siempre necesariamente visual, también puede ser aritmética. A lo que contesta Ludger o Einhanshof, entonces todo es metáfora. Y Blumenberg dice, no, el entorno visible no es metáfora, el ser humano no es una metáfora, el croar de las ranas no es una metáfora. A mi entender, lo que aquí muestra Blumenberg, y se vería ya en paradigmas, es que en realidad todas las metáforas a las que él alude se podrían considerar metáforas o bien matemáticas o bien geométricas, por ejemplo, la esfera, etcétera, o bien metáforas visuales de intuición directa, como podría ser la luz. Creo que esta primera visión no es satisfactoria y es muy simplista. En el propio libro aparece, por ejemplo, la idea de estelarizar la Tierra, ¿no? Este intento que hace Galileo, ¿no? Cuando se produce el cambio del sistema tolemaico al sistema copernicano, al señalar que, claro, en realidad en el sistema aristotélico, según la visión aristotélica, la Tierra ocupaba la posición central como, digamos, una posición secundaria, derivada, no era una posición de privilegio en este caso. Sin embargo, esta metáfora no triunfa la humillación del ser humano, ¿no? De la que luego, años después, aludirá Freud, siglos después. Y ahí Blumenberg ya comenta que en la valoración de una metáfora no surge de la intuición directa, sino de un subsuelo de impulsos
que adoptan forma de imágenes y que obtienen no solo su orientación, sino también su fuerza de estas representaciones. Este lugar, o esto apuntará a mi entender a la comprensión del mundo de la vida, el famoso concepto fenomenológico, en el segundo Blumenberg, o en la segunda metaforología, cuando Blumenberg habla de él como sostén motivacional de toda teoría. Lo que, en última instancia, la metáfora va a permitir calibrar en una reconstrucción histórica son, por un lado, las necesidades profundas que originan un horizonte de significado concreto, así como los motivos por los que puede fracasar después o se pueden resultar o puede haber una decepción de las expectativas que se habían puesto en este concepto. En la noción husserliana de mundo de la vida, para mi entender, ofrecerá una fundamentación más completa, ¿no?, que el anclaje kantiano en la intuición. En ese estrato preconsciente de la experiencia, los objetos se muestran ya interrelacionados en redes de sobreentendidos. Y a su vez, su retorno al mundo de la vida permite reevaluar y variar las metáforas según los resultados de su aplicación, que también modifican la composición de esta experiencia primaria, ¿no? Es un doble hilo que regresa al mundo de la vida. En este sentido, para Blumenberg, el mundo de la vida no es, además, una instancia solipsista, es una instancia en la que uno está con otros, un espacio en sentido fenomenológico de intersubjetividad. Una realidad cambiante, pero que operaría como alguna suerte de experiencia inmediata previa a cualquier forma de objetivación lingüística. A mi entender, se podría definir como un tejido compartido de creencias, ¿no?, en el sentido en que las utilizaba el concepto Ortega y Gasset, y disposiciones de ánimo cuya realidad habría servido como criterio de selección y éxito de las construcciones teóricas, y entre ellas de las metáforas que habrían logrado institucionalizarse en la tradición, en la recepción, digamos, ¿no? No obstante, a mi entender, la función central de la metáfora en la construcción de la teoría y su vínculo con el mundo de la vida exigirían una fundamentación teórica más profunda. Para Blumenberg, esta fundamentación tendría mucho que ver con el problema de la visibilidad, ¿no?, en la antropología blumenbergiana, y cómo ésta genera el absolutismo de la realidad y la necesidad de cubrir el mundo con nombres, ¿no? Cubrir con nombres, cito, significa repartir y dividir lo indiviso, hacer asible lo no asido, aunque todavía no comprensible. Así, la primera función sería de la conciencia sería la previsión, y su primera herramienta podría ser el concepto, ya que permite operar con realidades tangibles en ausencia de ellas y, por lo tanto, trazar planes y desarrollar estrategias. Sin embargo, con el despertar de la racionalidad aparecen necesidades más profundas, complejas, ¿no?, que exceden la autoconservación y se van haciendo más relevantes a medida que se supera la supremacía muda e imprevisible de lo otro, ¿no? Según Blumenberg, la metáfora aparece de forma tardía, como un lujo del lenguaje, pero este permite conformar, hasta cierto punto, una experiencia fiable, una serie de coordenadas existenciales que permiten al ser humano vivir en su vida. Si el mito es el primer paso de la racionalidad al tratar de tejer redes de historias con los nombres que alejen el miedo a una naturaleza desconocida, dividiendo su poder, la metáfora es aquella herramienta de la teoría que permite articular horizontes, dar sentidos a la totalidad en la que se insertan las realidades particulares. Un problema central para la racionalidad. Así, en definitiva, ¿qué aprendizaje produciría o qué se podría sacar de esta metaforología? Creo que es importante remarcar que en las obras metaforológicas, en Blumenberg, en Naufragio con espectador y La legibilidad del mundo, son dos obras que pertenecen a un proyecto que Blumenberg nunca llegó a desarrollar, de libros metaforológicos, en Suhrkamp. En teoría iban a ser pequeñas obras siguiendo el modelo de Naufragio con espectador, pero el segundo se le fue de las manos y ya no se publicaron más, salvo los fragmentos que aparecieron en el volumen de Fuentes Corrientes y Icebergs. Y en estos existe una pregunta rectora, una pregunta rectora de estos, sobre todo la legibilidad del mundo, que es el qué queríamos saber. Esta pregunta Blumenberg la repite mucho en su obra tardía. Es una pregunta por el malestar en la cultura, ¿no?, por decirlo con el concepto freudiano, en las sociedades avanzadas. Para Blumenberg, este aprendizaje se podría extraer de las necesidades antropológicas antedichas, ¿no? Si bien el saber comienza por la necesidad de controlar un absolutismo de la realidad y dominar lo otro y hacerlo previsible, la insatisfacción aparece cuando esta desconexión es más patente que nunca. Esto se debe a que aparece la segunda función lujosa que habíamos hablado.
En gran medida, Blumenberg lo que verá aquí, hablando de este referente del mundo de la vida, sería un problema similar al que Husserl habría señalado en su día en la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, aunque Blumenberg lo hará de otra forma, y es el alejamiento del conocimiento teórico de su base mundo vital, y con ello la desaparición de modelos racionales que permitan integrar esa totalidad. En cualquier caso, para concluir, por no hacerlo muy largo porque ya es muy tarde, lo que a mi entender puede extraerse, ¿no?, de este decurso es que hasta cierto punto la metaforología le sirve a Blumenberg para comprender o dar una comprensión ulterior de por qué sí y por qué no han triunfado ciertos elementos en la historia y señalar los motivos de un desencanto que, aunque él no niega ese desencanto de la crítica cultural, trata de no caer en un fácil condena de la historia, ¿no?, desde los criterios del presente. En ese caso, bueno, digamos que de este modo el diagnóstico del malestar no es responsabilidad del anhelo humano de conocimiento, sino de un decurso que de alguna forma forzosa lleva a la separación del discurso teórico del sustrato experiencial básico que él pretendía rescatar. Y bueno, con esto creo que han sido 10-12 minutos. Lo dejo aquí porque si alguien luego quiere hacer alguna pregunta. Muy bien usados, además. Muchas gracias, Pedro. Pero... Fantástico. Bueno, ahora le doy la palabra a Ricardo, por favor. Y luego hacemos una ronda de preguntas general. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Enver, por la presentación. Gracias también por ponerte, diríamos, en el lomo, en la organización de todo esto, junto a otros colegas tan queridos. La verdad que para mí es un honor. Siempre compartir este tipo de espacios está muy bien, es muy agradable. Cuando se trata de un autor tan heterodoxo y como Blumenberg, más aún, ¿no? Porque uno se encuentra con cosas que quizás no pensó, con cosas que pensó pero no llegó a pensar del todo. Bueno, siempre habitar este tipo de espacios es algo lindo en la academia, ¿no? Para que la cosa no sea una cuestión sorda. Yo pienso que está muy bien hablar último, porque por un lado uno no tiene que decir tanto, porque ya se dijeron tantas cosas interesantes que uno puede, digamos, reprimirse un poco, sobre todo con la calidad de las exposiciones que ya tuvimos ayer, hoy. Por otro lado, pienso que estamos todos muy cansados, así que no quiero echarle la culpa al cansancio, pero bueno, voy a ir un poco más rápido a los fines, en todo caso, de poder conversar hacia el final de mi presentación, bueno, lo que deje o lo que quede, ¿no? También inclusive con lo interesante que planteó Pedro. Yo voy a ir también con algunos puntos centrales del capítulo de este libro, que les juro que se va a poder descargar gratuitamente por internet. No tenemos ningún interés económico, pero ya le hicimos tanta publicidad que parecería que sí, pero no. De manera que, bueno, yo voy a solamente señalar algunos puntos, que obviamente no son más que puntos, y cuyo enhebrado, en todo caso, siempre en la escritura parecería ser un poco más claro. En esta ponencia, mi intención es preguntarme por la cuestión ontológica en Blumenberg. Uno podría abordar esta cuestión de distintas formas, ¿no? Uno podría ir a la tesis de habilitación, ayer Alberto la mencionaba. Uno podría hacer recortes de distinto modo. Yo admito que mi acercamiento a Blumenberg, como en el marco del equipo que dirijo, es a partir de una discusión teórico-política y a partir de ciertos autores, algunos ya fueron mencionados, como Schmitt, pero también, digamos, autores mucho más contemporáneos, ¿no?, que de alguna forma forman parte, valga la redundancia, de cierto horizonte epocal. Nos guste o no nos guste, nuestra época, como diría Palti, es una época posfundacional, ¿no? Precisamente porque ahí hay algo de una contingencia histórica radical que siempre está puesta en juego. Entonces, admito que lo que yo voy a decir se juega en esa línea. Para pensar la cuestión ontológica me voy a valer mucho de lo que ya dijo Pedro, por lo tanto no voy a decir mucho más, porque precisamente uno podría hacer un camino y ver cierto deslizamiento en Blumenberg que va de la metáfora a la inconceptualidad, y de la inconceptualidad, diríamos, desde paradigmas a la aproximación sobre la teoría de la inconceptualidad, hasta llegar a la descripción del ser humano. Ayer también hubo un debate muy interesante, ¿no? Planteó Enver esta cuestión de hasta dónde el estatuto de una obra no publicada por el autor en vida, bueno, ¿cómo leemos esa obra? Yo admito que voy a dejar ese debate por un lado y en todo caso quisiera plantear una cuestión en torno a la importancia o la actualidad o la relevancia de Blumenberg para nuestra época, precisamente teniendo en cuenta este horizonte postfundacional, que en parte Blumenberg comparte en términos histórico-biográficos, ¿no? Si uno hiciese una línea de tiempo, uno podría ubicarlo ahí. Pero uno que es lector sabe que no, precisamente porque ahí hay ciertos elementos que ponen en discusión
diríamos, estas premisas de esa corriente de pensamiento que está tan en boga en nuestros días. De manera que en esa actualidad aparece un poco Lacan, ¿no? Mi ingreso con Lacan y con el concepto de lo real es un poco hacer un juego también con el concepto de absolutismo de la realidad. Precisamente ahí aparece una cuestión ontológica que yo busco de alguna forma cuestionar, iluminar, interrogar, a los fines de pensar hasta dónde es posible pensar con Blumenberg determinadas cuestiones ontológicas de nuestra época, ¿no? Una cuestión, Freud es alguien muy citado por Blumenberg a lo largo de su obra, no así Lacan, ¿no? Es una cuestión bastante, bueno, antes Pedro hablaba de Girard, ¿no? Lacan no es un autor citado por Blumenberg. Hay un trabajo de Sells, que es una filósofa, en la novela escrita que tiene como protagonista a Blumenberg hay una mención a Lacan, pero digo, no es un autor, no hay un diálogo, no me interesa esa posición, sino más bien ver cómo el concepto absolutismo de la realidad alude a una cuestión ontológica fundamental que lleva a interrogar ciertas cuestiones políticas, ¿no? En ese sentido, sabemos muy bien que Blumenberg era un seguidor de Cassirer, sabemos muy bien su raíz neocantiana, sabemos muy bien cómo Blumenberg remarcó en distintas obras la importancia de las formas simbólicas, ¿no? y definir, digamos, las mediaciones simbólicas que el hombre hace, o el ser humano hace, para lidiar con eso que lo acecha de alguna forma, que es el absolutismo de la realidad, ¿no? Hay una relación de exterioridad que amerita preguntarse en términos políticos. Recuerdo un texto de Rincón Núñez en donde hace una analogía interesante, ¿no? Con Platón. Blumenberg de alguna forma no busca, como el filósofo de Platón, salir de la caverna, sino más bien busca pensar esa caverna, ¿no? Para precisamente lidiar con eso que lo acecha, con eso que está ahí afuera, con esa cuestión tan compleja. Precisamente si uno recuerda la descripción sobre el ser humano, esa pregunta sobre qué es el hombre y esa resignificación de la pregunta, ¿cómo fue posible el hombre, ¿no? O el ser humano? Es particularmente interesante, ¿no? Precisamente el ser humano pudo no haber sido posible. Ahora, yo quisiera jugar precisamente con esa relación de interioridad y exterioridad de las cuestiones de las formas simbólicas. Lo que dijo Pedro me viene como anillo al dedo en cierta medida, ¿no? Cuando en ese debate que yo desconocía o en ese diálogo que yo desconocía, lo que aparece es que el propio Blumenberg señala que el ser humano no es una metáfora, ¿no? Yo no me animaría a decir que el ser humano es una metáfora, pero uno podría decir, ¿no es también el ser humano una forma simbólica que no solamente tiene que lidiar con el absolutismo en la realidad como una exterioridad, sino también como una interioridad? ¿No es también el absolutismo algo que lo carcome, que lo trabaja desde adentro? Por eso apelo al concepto de lo real lacaniano, que precisamente muestra, diríamos, de otro paradigma, como el orden simbólico aparece agujereado, pero como también no aparece solamente, diríamos, el orden simbólico acechado desde una afuera, con sus límites, miedos, hasta la idea de muerte, uno podría decir, sino también como toda forma simbólica la habita una oquedad, ¿no? Y ahí aparece lo real entendido como lo imposible, ¿no? Entonces, ese es un poco el movimiento. Estoy yendo muy rápido, insisto, a lo fin en todo caso que después podamos discutir o conversar. Los tres movimientos que yo realizo en el capítulo remiten a estas tres obras que yo mencioné, ¿no? En Paradigma, la cuestión de la historia conceptual es fundamental, la relación de servidumbre que ahí se marca es fundamental. Recordemos esta cuestión, lo voy a decir un poco lacanianamente, ¿no? En la primera página, cuando Blumenberg critica a Descartes y su pretensión de una suerte de lenguaje científico sin un resto, bueno, ahí ya aparece algo sumamente interesante, ¿no? La posibilidad de ese resto, o mejor dicho, ese resto es lo que habilita la importancia de la metáfora, inclusive del concepto, ¿no? Sin ese resto no habría una historia conceptual. ¿Por qué tematizaríamos una historia de los conceptos como índice y factor si precisamente cabría la posibilidad de abrigar o abrazar el objeto y que no quede nada, ¿no? Precisamente hay una imposibilidad que no es solamente el lenguaje, sino de ese mundo de la vida, ¿no? Y ahí aparece toda, cómo se habilita, diríamos, la figura de la metáfora, de la metaforología, y todos los problemas que trae la metaforología, inclusive desde el punto de vista metodológico, ¿no? Porque hablamos de metaforología, pero también hablamos de los problemas que tiene la metaforología desde el punto de vista metodológico, ¿no? Ahora, como también creo haber entendido que marcaba Pedro, y si no es así, pobre, lo hago decir algo que quizás no quiso decir, en cierta medida esa cuestión de la metáfora ya lleva a la cuestión de la inconceptualidad, ¿no? Si uno sigue tirando de paradigmas, uno encuentra la problemática de la inconceptualidad, y si uno tira
de sus textos sobre la inconceptualidad, que lamentablemente son acotados, uno encuentra aún más problemas, ¿no? Como diría Elías Palti, no tenemos la suerte que Elías esté mañana conversando, pero como diría Elías Palti, la metáfora cumple una función pragmática, ¿no? Es algo del orden de la vida, pero también lo que marca ya con inconceptualidad es que no hay un objeto que fijar, ¿no? Y ahí volvemos a una cuestión de la contingencia radical, que está en el decir de Blumenberg y que por eso yo lo tensiono, diríamos, con el orden postfundacional o con nuestra época tan, diríamos, atada a la caída de los marcadores de certeza, ¿no? De manera que ahí necesariamente aparece la cuestión ontológica. Y en descripción del ser humano eso es evidente. Es evidente precisamente por la discusión misma que Blumenberg establece con Husserl y Heidegger. En Husserl ya sabemos su crítica a la objetividad y en Heidegger su crítica que le hace Blumenberg a Heidegger en torno a la antropología. En ese sentido, como una nota a pie, es sintomático también que sea una similar crítica a la que Levinas le hace a Heidegger, ¿no? En el sentido de olvidarse del hombre, si se quiere, como dimensión fundamental. Paradójicamente, el recorrido de descripción del ser humano termina afirmando el hombre, ¿no? Y esta cuestión de que el hombre no es una metáfora nos lleva precisamente a lo que yo quiero marcar desde el punto de vista de cierta ontología en Blumenberg, o de cierto humanismo político, ¿no? Que precisamente trae problemas, de cierto conservadurismo que uno le podría provocativamente, ¿no? Adosar a su decir, y no solamente, diríamos, por sus posiciones biográficas, sino más bien por lo que queda de su teoría, ¿no? O lo que queda de su pensamiento. De manera que lo que él propone en este texto, ustedes lo conocen muy bien, la antropología fenomenológica, termina preguntándose, diríamos, contra Freud también, ¿no? Contra Heidegger, contra Husserl, como ya les decía, esta cuestión de el ser humano es la imposibilidad en carne y hueso, ¿no? Que aparece como una frase textual en la edición en castellano, la página 411 de la edición de 2011, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahí, ¿no? Es interesante que Blumenberg no va a la biología, ¿no? Critica a Darwin, sabemos esos gestos que aparecen en este texto, pero precisamente marca que cómo pudo ser el hombre posible o el ser humano posible a partir de un cambio postural, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ahí hay un peso, no de la biología, sino de la fisonomía. Ángel hablaba ayer de la cuestión del gusto y demás, y los sentidos en Blumenberg. Bueno, sabemos eso que aparece como fundamental, ¿no? En un momento de la historia algo sucedió y el ser humano cobró otra postura, y esa postura ya implica una relación diferente con el entorno, ¿no? Pasa a ser un blanco para otros, pasa a estar distinguido también de otros animales y demás, pero plantea una relación distinta sobre el entorno, ¿no? Entonces, para ir cerrando, precisamente todo ese movimiento es el que a mí particularmente me parece interesante y me parece posible seguir tirando, ¿no? Y forzando y tensionando para pensar la actualidad de Blumenberg y para pensar ciertas cosas desde el punto de vista político, ¿no? Sabemos que por ejemplo, Blumenberg, Laclau citó 2 o 3 veces a Blumenberg, ¿no? Y sabemos inclusive que en el desarrollo sobre la retórica, Laclau también está pensando en Blumenberg. Acá les cuento una suerte de infidencia. Yo tengo la suerte de tener mucho vínculo académico y amistoso con la primera y segunda camada de discípulos de Laclau, y me dijeron que nunca vieron con Laclau nada de Blumenberg, ¿no? Pero en nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo aparece Blumenberg, ¿no? Este espacio mítico. Y también aparece, uno podría encontrar, insisto, en el último Laclau sobre la retórica. ¿Esto por qué lo digo precisamente? Porque justamente el absolutismo, la realidad, esa exterioridad que acecha, ¿no? Eso que aparece por afuera y que acecha, condiciona y demás, ¿no? Eso otro. Es muy interesante que en esta deriva o en esta suerte de reversión de Blumenberg hacia una antropología filosófica, lo que termina de afirmarse es precisamente el humano, ¿no? El ser humano, y hasta dónde, diríamos, es posible pensar una relación de exterioridad con eso otro, y hasta dónde el ser humano no es también una forma simbólica, ¿no? Lo que dijo Pedro, insisto, el diálogo yo no lo conocía, es particularmente sugerente, ¿no? Y me pregunto yo cuáles son las derivas de esa posición que uno podría decir, insisto, provocativamente, en un punto esencialista, insisto, provocativamente, en un punto materialista inclusive, ¿no? ¿Qué se puede seguir diciendo después de esto? ¿Y cómo se tensiona Blumenberg en el marco de un horizonte que precisamente
carece de toda certeza, ¿no? Me parece que eso inclusive condiciona cierta potencialidad de la metáfora, ¿no? Si uno lee metáfora con el concepto, inconceptualidad, y uno va a su antropología filosófica, hay que tomar algún camino, ¿no? Para continuar a Blumenberg o para seguir pensando determinadas cuestiones con Blumenberg. Porque ahí llegamos a un atolladero y de alguna forma Blumenberg queda recursivo, ¿no? Y queda con un punto, con un centro de afirmación que me parece complicado para seguir pensando eso otro que está ahí en la caverna, ¿no? Y no pensar simplemente que la caverna es la dimensión simbólica, es una mediación, y el ser humano no. Me parece particularmente sugerente, entonces, o por lo menos eso es lo que intenté expresar aquí y en el capítulo que pronto va a salir a la luz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ahí escucha los aplausos silenciosos. Lo mismo para Pedro. Vamos a comenzar con nuestra ronda. Volvió el cine mudo con la virtualidad, ¿vieron? Sí, es verdad. A ver, abrimos entonces el espacio para las preguntas. Bueno, tenemos una pregunta por el chat de Luis Durán Guerra, que pregunta: ¿cómo rehabilitar la cuestión ontológica si la metafísica deviene metaforología y el ser no es más que un McGuffin? ¿Es la antropología el fin de la metafísica? A ver, ¿quién se lanza? Yo me lanzo, pero me lanzo para tirarle la respuesta a Luis, que escribió sobre este tipo de cosas y tendría que él comentar. Yo creo que son cortos porque me parece que Pedro lo puede ilustrar mejor que yo. Yo creo que son problemas fundamentales, ¿no? Yo tendería a tensionar inclusive la idea de metafísica en Blumenberg, ¿no? Me parece problemática como aparece en términos de esto, de la antropología filosófica y la cuestión ontológica. Me parece también que la aparición de su tesis de habilitación, dentro de poco, ya al público, diríamos, va a alumbrar un poco más esta cuestión. Pero yo más que la cuestión ontológica, si deviene metaforología y demás, yo diría, ¿qué tensiones habilita esos distintos elementos que están operando cuando Blumenberg propone determinadas cuestiones, ¿no? ¿Qué aparece ahí cuando habla de metaforología en términos ontológicos, metafísicos? ¿Qué aparece cuando habla de una antropología filosófica en términos metafísicos y ontológicos? Esos movimientos, ¿no? Me parece que Blumenberg todo el tiempo nos está corriendo el tablero. Me parece particularmente sugerente, inclusive para, en esta periodización que yo proponía, ver los puntos de corte y no necesariamente ver una relación de continuidad, ¿no? Ver las tensiones inclusive en esos aspectos de continuidad. Pero no sé si eso responde, Luis, pero algo dice quizás. No, quería decir, yo creo que, claro, la antropología en algunos sentidos, creo que Blumenberg sí lo utiliza. Claro, hablar de metafísica, sí, debe ser el wifi del hotel aquí en Lübeck. Pero sería en algunos sentidos, a veces sí da la sensación de que lo utiliza como un sucedáneo, y esto tiene que ver con cosas que ha dicho Ricardo, ¿no? Como una especie de fundación o de base de gran parte de su teoría, ¿no? Como anclarla en correlatos biológicos, en esta idea de que puede ser extremadamente problemático en Blumenberg, por decirlo así, si habría alguna forma de fundacionalismo de segundo grado o algo así, ¿no? Que creo que es un poco lo que Ricardo ha intentado marcar en Blumenberg, a mi entender con acierto, ¿no? De hasta qué punto. Y en ese sentido, claro, hablar de metafísica quizás no sería la palabra, pero sí en algún sentido hay un texto de Ernst Tugendhat, ¿no? Que se llama La antropología como metafísica, ¿no? Como una especie de suerte de sucedáneo, digamos, de una metafísica que permitiría fundamentar todo en base al problema del ser humano, tal y como Blumenberg lo entiende, que por otro lado, a mi gusto, sí que genera muchos problemas. De hecho, hay un pasaje en Descripción del ser humano donde Blumenberg dice que el ser humano es un producto de la historia. Lo digo quizás sería hasta contradictoria con la cita que yo he leído antes, ¿no? Sería un producto histórico. Entonces, metafísica sería, a mi entender, que no sería quizá la expresión, pero sí que habría
en algunos sentidos, funciones fundamentales encontraría él en la antropología. No sé si contesto, pero bueno. Bueno, hay más preguntas. Porque yo sí quisiera, a ver, Alberto y Gonzalo Mansuyo han levantado la mano. Entonces vamos con Alberto y luego con Gonzalo. Que bueno, me han salvado de tener que intervenir aquí. Bueno, yo aprovecho también para saludar bien a Pedro y a Ricardo. La verdad que me da mucho gusto verles después de tanto tiempo. Yo comparto, ¿no?, todo este análisis que habéis hecho, ¿no?, de que de alguna forma la obra de Blumenberg desemboca en la antropología. Pero cuando uno trata de ver exactamente qué entiende Blumenberg por antropología, parece que está escorado a una visión un poco tradicional, ¿no?, basada en la antropología filosófica, luego esta especie de gran experimento que él hace de unir antropología filosófica y fenomenología. Entonces, claro, desde un punto de vista más de cómo se cultiva la antropología en la actualidad, ¿no?, la etnografía, pues no sé. Mi impresión es que igual se queda como un poquito corto, ¿no? O sea, de que a cierto punto parece que ese es el gran proyecto, pero que en el fondo Blumenberg no termina de realizarlo y que es un análisis en el fondo muy especulativo, ¿no? No sé, quería lanzar un poco esta observación. Gracias. Comento yo. No Sí, se me escucha. adelante. No me he atrevido a desconectarme, no vuelvo a pasar. No, sí, yo sin duda. Es curioso, hay una invitación de Gadamer en los años finales de los 60, me parece, a participar en una revista que hace él, o no sé si la llega a hacer dentro. Y Blumenberg le dice que para poder participar ahí, de antropología filosófica, y Blumenberg le dice que necesitará 20 años más, es decir, para poder decir algo al respecto. Y en gran medida, claro, es una obra inconclusa, ¿no? Quiero decir, descripción del ser humano, es una obra póstuma que está hecha en gran medida, muchas partes son cursos que él impartía. Y claro, también tiene el componente de hasta qué punto es actual su visión biológica, su visión. Yo esto no lo sé, no lo he estudiado. Por ejemplo, Josefa igual ha estudiado más estos temas, ¿no? Como en qué sentido la biología se ha adaptado y la base que Blumenberg le da no es válida. Pero creo que sí, probablemente llevado a un punto, y sobre todo intentando llevarlo a pensar el presente, produce igual más contradicciones que soluciones, ¿no? Por decirlo de alguna forma, así sencillo. Pero bueno, no sé si Ricardo quiere decir algo. Me sumo a lo que decía Pedro, a lo que decía Alberto. En ese sentido, esta idea de que Blumenberg vio, ¿no?, vio lo que venía, pero se quedó con lo que estaba, ¿no? Es como que su obra, siempre me interesa plantear eso, ¿no? Vio el horizonte que viene o que venía, pero todas sus referencias y sus discusiones quedan ancladas, parece, en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y en algunas cuestiones muy puntuales de la fenomenología, sobre todo, y hasta de Freud, ¿no? Que precisamente la potencialidad de Blumenberg me parece que está en eso que vio y que no llegó a desarrollar, y entre otras cosas me parece que alude mucho a lo que planteaba Alberto. Muy bien, teníamos otra intervención, otra pregunta. Sí, muy breve. Gracias, Enver. Quería agradecer las dos presentaciones que la verdad han estado muy, muy bien para hacernos pensar, que es al fin y al cabo el objeto de todo esto. Y me quedé pensando en lo que contabas, Pedro, de esta segunda metaforología o este segundo Blumenberg ya más maduro, que pensaba en su metaforología más con una función orientadora relacionada con la significación, con su relación con el mundo de la vida, en su faz pragmática, y decías que es fundamental para la racionalidad. Saber un poco más cómo es esa relación con la racionalidad, y también qué límites y qué horizontes permitiría preguntarse si las metáforas no son una mera técnica para lidiar con la realidad. Eso, gracias. Bueno, en gran medida son una técnica para lidiar con la realidad, ¿no? La cuestión es, cuando yo decía que habría criterios de selección, claro, esto
solo se puede, digamos, construir a posteriori o valorar a posteriori. No sé si... O sea, Blumenberg dice muchas veces que él no va a hacer un manual para el uso de metáforas, que él solo no quiere mostrar como... Claro, ¿en qué sentido una respuesta o no? ¿Qué criterio? En el fondo me parece una pregunta interesante, incluso tiene que ver con lo que expuse antes en la conferencia a las 5 hora española, era qué modelos de racionalidad funcionan detrás. Cuando decimos, por ejemplo, que el mito es un trabajo del logos, estamos hablando de una racionalidad como construcción de significados complejos, ¿no? Yo creo que la metáfora, Blumenberg casi siempre la relaciona con el lenguaje teórico, aunque no sea el lenguaje conceptual, ¿no? Como una forma de construir cuestiones, ¿no? Sus obras posteriores, Naufragio con espectadores, paradigma de una metáfora de la existencia, La legibilidad del mundo habla de una metáfora del cosmos, ¿no? De la unidad del mundo, del Welt, ¿no? Y claro, en ese sentido, Blumenberg podría ver o podría reconstruir cómo algunas habrían sobrevivido por adaptarse mejor a las expectativas y experiencias, ¿no? de su contexto. Claro, de ahí a, no sé, claro, yo esa duda la tendría. También me resulta a veces, creo que de nuevo es otro de esos problemas que no sé hasta qué punto alcanza. Un poco diciendo lo que ha dicho Ricardo antes, ¿no? Esa idea de que Blumenberg ve lo que viene, o que en realidad igual no viene, ya está ahí, ¿no? Porque Lacan está escribiendo más o menos en esa época y otros autores, quizá no en su entorno tan cercano. Creo que él opone, a ver, ¿cómo lo diría? La racionalidad como una necesidad que se opone, ¿no? Este intento de recuperar lo que aún quedaba en los años 20 de un modelo. Él tiene una suerte de, por decirlo así, afasia, de incapacidad de vertebrar horizontes comunes. A mí me hace pensar, yo he leído muy poco a Lacan y entiendo muy poco, pero porque es bastante complejo. Me recuerda, por ejemplo, Elizabeth Rudinesco, ¿no? Que escribió una biografía de ella que contaba los últimos seminarios de Lacan, como él le resultaban prácticamente inteligibles, ¿no? Ininteligibles, ¿no? Que él empezaba a dibujar toros y figuras geométricas y a ver ahí. Y creo que en Blumenberg, cuando él utiliza metáfora y piensa en este concepto, él piensa mucho en su éxito, en el éxito, creo que antes ha dicho, ¿no? En el éxito en la recepción. Y él, a posteriori, trataría de relacionar eso entiendo yo, con esa experiencia básica del mundo de la vida. Y en ese sentido serían productos racionales. Ahora, ¿qué modelo de racionalidad se está haciendo valer? Si esto tiene una fundación detrás, como un criterio básico, y hasta qué punto, por ejemplo, puede ser la antropología, creo que son cuestiones probablemente a explorar, ¿no? Que probablemente de futuro. Pero no sé si respondo bien a la cuestión, pero creo que también hay otras funciones de la racionalidad en Blumenberg que no tendrían tanto que ver, ¿no? Como por ejemplo la previsión, como un componente racional en la antropología, que no tendrían tanto que ver con la metaforología. Pero claro, al final, digamos que cuando uno lee a Blumenberg, yo he leído bastante Blumenberg, digamos, prácticamente su obra para hacer mi tesis doctoral, él es como que tampoco tiene una sistematicidad en eso. Va iluminando en ciertos momentos o arrojando, ¿no? Esas imágenes. Y muchas frases son muy profundamente, incluso se pueden interpretar descontextualizadas de forma contradictoria. No digo que lo sean, ¿no? Pero yo creo que al final sí que hay esa idea. Y desde luego creo que él sí relaciona la metaforología con... Perdón, él sí relaciona la metaforología... Me he perdido el hilo. Se relaciona la metaforología con la idea, digamos, de construir significado como una necesidad de lo que él llama logos. Este sentido de logos en el que también vale el mito del que hablaba antes. No sé si... Creo que hay otra pregunta, me parece, en el chat. Bueno, creo que es de Luis. Esto es un tema que se ha comentado, bueno, ¿la leo o...? Sí, dale. Sí, acaba rompiendo la metaforología con la historia conceptual o si pueden retroalimentarse ambas disciplinas más allá de Blumenberg, ¿no? Hay autores, pienso en Ansel Haberkamp, que dicen que la metaforología es un caballo de Troya en la historia conceptual para reventarla. A mí me parece osado decir eso, ¿no? Yo creo que Blumenberg le interesa la historia conceptual cuando le interesa
De hecho, a él le invitan a estas cosas, él no... Y creo que solo hay... Él publica, creo que 2 textos en el archivo Begriffsgeschichte, ¿no? Que es 2, uno es... Bueno, 2, perdón, 3. El primero es Paradigmas, que se publica como un separata, ¿no? Es del archivo, si no me equivoco. Y después se publica el único texto para mí que es verdadera historia conceptual de Blumenberg, que es el de la curiosidad teórica, no un pequeño texto que hay, no el gran desarrollo en la legitimidad. Yo creo que él lo que intenta hacer es dinamizar los conceptos en la primera metaforología. Por eso se enfada con Ritter, pero no tiene problemas con lo que, por ejemplo, Koselleck, a mi gusto, lo entiende mejor. Y en el prólogo de sus Geschichtliche Grundbegriffe, ¿no? De su diccionario, dice que quizá él no haya conseguido dar cuenta de lo metafórico de los conceptos. No habla ya de excluir las metáforas y demás. Yo creo que en ese sentido hay una complementariedad. No creo que haya un interés. Lo que pasa es que luego yo creo que Blumenberg, la metaforología le ofrece unas posibilidades enormes y sigue ciertas pistas. Por eso digo que, lo digo yo y lo han dicho más comentaristas, ¿no? Que ya en el Paradigmas está empezando, ya estás apuntando a otro lado, se está apuntando a la inconceptualidad. Pero así considerarlo como algo que destruya la historia conceptual, también habría que definir, que no es tema de este congreso, exactamente qué es la historia conceptual, porque al final es una especie de cajón desastre, ¿no? De formas de concebir la conceptualidad muy compleja y sin una teoría propiamente dicha. Pero bueno, yo creo que no, personalmente, o que no es la intención, desde luego. De acuerdo, nos daría para otro congreso. Sí, exacto. Sí, además que estas cuestiones, no, de verdad, estas cuestiones que se están planteando aquí en esta discusión tan interesante y fascinante, yo creo que daría motivo para que más adelante nos reuniéramos y escribiéramos algo al respecto y lo presentáramos, porque creo que hay una conexión muy estrecha en Blumenberg entre metaforología y metafísica. Creo que buena parte de su preocupación por la metaforología tiene que ver con su profundo conocimiento del pensamiento filosófico y teológico medieval. Y creo que de ahí viene, estoy pensando en sus trabajos iniciales, ¿no? Creo que de ahí viene una gran preocupación, ¿no? Su enfrentamiento con Heidegger y la idea de que hay que pasar por encima de la Edad Media y que el Dasein no tiene en realidad historia. Ahí hay una cuestión que me parece a mí fundamental y a la que habría que poner la atención, pero esto nos daría para una discusión mucho más rica. Tenemos ya que irnos a descansar. Yo le doy enormemente las gracias a los participantes, a Ricardo, a Pedro por sus intervenciones, a todos los que han hecho preguntas en esta última etapa de esta mesa y de este segundo día de congreso. Creo que nos vamos llenos de mucha satisfacción. Ha sido una jornada intensa, muy animada, con muy buenos resultados. Mañana nos vemos. Entonces, nuevamente a las 17 horas en Madrid para iniciar con la última tanda de nuestro congreso que ha sido una oportunidad magnífica de crear comunidad en torno al pensamiento de Hans Blumenberg. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, estén bien. Gracias, buenas tardes, buenas noches.